Vamos a esperar a que Alejandro se conecte. Muy buenas tardes, noches a todos. De todas formas, quien se conecte a este directo, vamos a hablar, como sabéis, de Estados Unidos. Vamos a hablar de comunicación y liderazgo en tiempos de COVID. Ya Alex se está conectando. Vamos a esperar que se conecte. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Un placer, la verdad, que no nos conocemos en persona, pero bueno, hemos tenido la suerte de contactar por WhatsApp y demás. Y todavía te agradezco todas las gestiones para el curso tan chulo que hizo de simulación de campañas electorales. ¿Qué tal todo? Nada, un placer. Muchas gracias a ti por organizar este breve encuentro y espero que fuese de tu agrado y que lo disfrutaras. Todo bien por aquí. Sabes que aquí ahora mismo son las 2:30. Vivimos un poco con 7 horas, ¿no? Sí, Hacia el otro lado, pero vamos. Todo en orden, todo en hacia, orden. la verdad es que fuiste hoy la primera persona con la que hablé. Me mandaste un mensaje a las 6:30 de la mañana y estos días estoy madrugador porque tengo muchas cosas que hacer y dio la casualidad de que contactamos. Esto Bueno, me y pasa además, mucho con familia y con amigos. sí, Sí, cuando tenemos tiempo libre aquí, la gente en España pues está durmiendo normalmente o está a punto de irse a dormir y al contrario, ¿no? Por eso por las noches intento desconectar internet del móvil porque si no es imposible me, dormir. me imagino. Yo estoy ahora un poco en ese sentido con mi padre, porque mi padre ahora mismo está en Miami y entonces la diferencia horaria pues es un poco similar, es una horita más que en Texas. Bueno, vamos Ujú, allá, vamos a presentarte y bueno, en este evento que hemos llamado Estados Unidos, Comunicación y Liderazgo en tiempos de COVID. ujú. Aquí tenemos a Alejandro Ibáñez, que él es consultor, aparte de entrenador internacional de debate, y formas parte de la mesa de jóvenes líderes del Baker Institute, ¿no? Ujú. Exacto. Baker. Bueno, Ujú, vamos a hacer una breve introducción contigo. Me gustaría preguntarte, porque acabamos de vivir en Estados Unidos una campaña antes del coronavirus, una campaña de los demócratas, que ujú. finalmente Joe Biden ha sido pues el que va a competir contra Donald Trump, y tú estuviste con un candidato trabajando como consultor y que nos cuentes un poquito esa experiencia con Beto, el congresista de Texas. Pues mira, yo la primera vez que oí hablar de Beto, vivía en Madrid, vivía en España y seguí un poco la pista, tampoco te voy a engañar, no seguí muchísimo, pero un poco seguí la pista de su candidatura al Senado en el año 2018. Fue una carrera súper intensa y he de decirte, y hay que señalar algo, y es que en el año 2018 Beto O'Rourke, que es demócrata, estuvo a punto de derrotar a un todo Ted Cruz, que es un peso pesado del Partido Republicano. De hecho, en el año 2018 se quedó a 2 puntos porcentuales de ganar en Texas, cuando eso llevaba sin pasar 34 años. Es más, otro dato, recaudó 80 millones de dólares solamente para la campaña en Texas, mientras que Ted Cruz recaudó solamente 40. Es decir, sentó un precedente, llamó la atención de muchísimos y yo creo que Beto tiene algo que le hace un poco distinto al resto de candidatos en el aparato demócrata. Dos cosas. En primer lugar, es que su mensaje es transversal. No solamente se centra en un público de centro izquierda o de izquierda, sino que también llega al público de centro derecha. Por eso parte del votante republicano pasó a votarle a él. Y en segundo lugar, es un candidato que se sale, es un outsider, se sale de ese establishment que se le llama. ¿Por qué? Porque rechaza cualquier tipo de donación de PACs, ahora pasaremos a ver lo que es PACs, super PACs, lobbies, solamente ha aceptado pequeñas donaciones de gente como tú o como yo, que buenamente quieran ayudarle, pues no sé, con 15 o 20 dólares. O sea, imagínate la complejidad y el mérito que tiene hacer una campaña con esos estándares éticos, por así decirlo. Pues sí, como tú bien comentas, siento un precedente dentro de las candidaturas y dentro de las primarias, que suele ser algo que se comenta mucho en Estados Unidos, cómo son esas primarias y demás. Bueno, yo quería abordar esto, lógicamente, pues desde el tema de en conclusión, con el relacionado con el coronavirus. Uh -huh. Estamos viendo datos en donde ya en Estados Unidos más de 1.200.000 personas han sido infectadas con este virus. Y me gustaría saber con estos datos, sabemos también que, por ejemplo, en el estado donde tú vives, en Texas, es un estado que ya se está abriendo.
ya se está abriendo la economía sin la curva haberse aplanado, por así decirlo, como por ejemplo pues, podría ser aquí el caso. ¿Cómo crees tú que va a ser el futuro y toda la situación actual de Estados Unidos? ¿Se les está yendo de las manos a los estados la situación? Antes de contestarte a eso, para no dejarte la otra pregunta un poco en el aire y terminar de contestarte, yo me uní a la campaña como voluntario, me uní a la campaña de Beto, fue breve pero muy intenso, estuve unos 2 meses con él y ayudé a su staff en lo que buenamente pude. Me iba a encargar en los siguientes meses de la formación para hacerlos puerta a puerta a toda la población hispana. Una pena que bueno, por el mal resultado y por la mala recaudación, por llamarlo así, se tuvo que bajar y fue responsable y dijo, oye, mejor apoyar y centrarnos en esfuerzos en candidatos moderados que tengan más opciones que yo. Pero sobre todo me uní a su campaña porque creo que es una persona de fuertes principios y con unas ganas de verdad de cambiar el entorno. Entonces, mi experiencia fue muy breve, muy intensa, conocí a gente maravillosa y sobre todo me di cuenta de la importancia de hacer campañas de grassroots, que se le llama aquí, campañas de base. Es decir, en tu comunidad, en tu vecindario, en tu entorno de trabajo. Es increíble. Y aparte, como aquí te cuento la última peculiaridad y ya paso a tu siguiente pregunta, la peculiaridad que hay aquí es que ni a nivel federal ni a nivel estatal se da dinero público a los partidos políticos o a los candidatos. Entonces tienen que hacer ese fundraising que te comentaba, con lo que ello conlleva, ¿no? Que es que tienes que movilizar masivamente a la gente. Aprovecho para saludar a Javi, a Mugue, a Ana, Pablo. Un saludo a todos. Saludos a Alegría todos veros. los que se están uniendo, la verdad que sí. Y a tu pregunta, mira, es muy difícil decir sí o no, decir si se está haciendo bien del todo o mal del todo. Yo creo que a nivel comunicativo podemos destacar 2 modelos de liderazgo. El primero es el de Donald Trump y el segundo es el de Andrew Cuomo. Todo el mundo conocerá a Donald Trump. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Andrew Cuomo no todo el mundo lo conoce. Es el gobernador del estado de Nueva York. Y ambos son el día y la noche. A nivel comunicativo me refiero. A nivel de ideología también. Mira, Donald Trump pasó de decir que esto era una farsa, que era un hoax, que no iba a pasar nada, que en abril el virus iba a estar muerto por las altas temperaturas, pasó de ahí a darse cuenta de que efectivamente esto era un asunto serio. A su favor, tomó medidas, como por ejemplo no permitir que entrara nadie que venía de China, y lo tomó ya en finales de febrero, principios de marzo, esa medida. En contra, el ser un negacionista durante muchísimas semanas, con lo que ello conlleva. Su doctor, el doctor Fauci, que es el encargado de responder a todas las enfermedades respiratorias durante 30 años en Estados Unidos, una especie de nuestro Fernando Simón, ha intentado separarse a nivel comunicativo de Donald Trump. Ha sido muy autocrítico y ha dicho que se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Por decir algo positivo, la forma de comunicar de Trump, a diferencia de otros líderes, y se me ocurre el caso de España, por comparar, Donald Trump durante semanas ha estado todos los días compareciendo 2 horas diarias y contestando las preguntas. Otra cosa es que luego pase a descalificar a periodistas, que lo hace, o que no nos gusten o nos gusten sus respuestas. Pero lo cierto es que ha estado ahí y otros no han estado, por ejemplo. Y luego creo que el panorama es muy complejo. Cada estado es un mundo. Texas no es Nueva York. En Texas hacemos 5 veces menos test que en Nueva York, por ejemplo. Es muy compleja la realidad. En Texas hemos reabierto la economía, hay muchísima incertidumbre, pero de la parte comunicativa, en mi opinión, es un completo desastre. ¿Por qué? Porque tienes a organismos internacionales que de verdad entienden de lo que hablan. Tienes al Departamento de Epidemiología de Harvard, que saben perfectamente de lo que hablan y te están diciendo que tienes que comunicar a la población que use mascarillas, que use el distanciamiento social y que tengan mucho cuidado. Y tú, en Texas, vas y les dices que no se preocupen, que está todo controlado y que vamos a reabrir. No casa. La teoría con la práctica no casa. Creo que eso es un problema, ¿no?, de comunicativo enorme. Y a nivel presidencial yo espero y deseo, ojalá, Donald Trump pase a
a dar voz más a los expertos, él se retire un poco, como también lo espero que ocurra en España, y que los grandes expertos médicos en epidemiología tomen un poco el control, ¿no? Eso es lo que desearía. Pero como no soy bien entendido en la materia, mi parte en la comunicación, te diría que hay dos formas muy distinguidas, una la de Donald Trump y otra la de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, donde todos los días a las 11 de la mañana se sienta enfrente de la población y explica lo que hay y lo que no hay. Les explica, se refiere a ellos como adultos, no como a niños, lo que está pasando, trata de empatizar y hace autocrítica todos los días. Habla de lo que han hecho mal, de lo que van a hacer mejor, cómo lo van a modificar, y ese tipo de liderazgo de personas hace conectar a la gente. Yo creo, una de las ideas que quería lanzar hoy es que los partidos políticos están resultando obsoletos para dar respuesta a esta crisis del coronavirus. No me cabe la menor duda que vamos hacia un modelo de liderazgo de personas y no de partidos. Y la mejor prueba es Andrew Cuomo, con un 80% de popularidad, y diría otro ejemplo en España, el alcalde de Madrid, Almeida. Hay gente que no comulga con sus ideas y sin embargo se ve representada porque ve en él a un líder capaz de enfrentar a la situación y no piensan en él como el candidato del Partido Popular, sino que piensan en él como la marca Almeida. Entonces, yo creo que hay un panorama muy distinto, cada estado va a ser un mundo completamente distinto y ojalá vayamos por el buen camino, ojalá. ¿Verdaderamente crees que a lo mejor llevándolo aquí a España, que en España pues la estructura y las cuestiones derivadas a los partidos políticos es algo muy arraigado? ¿Crees que de verdad ese liderazgo de las personas va a ser un punto de inflexión que sea más importante que el propio partido político? Porque, por ejemplo, vemos casos como puede ser en el Partido Socialista, el caso de la ministra de Defensa, vemos el caso también de Almeida, como bien comentas. Sin embargo, la gente, yo creo que esa diferenciación a nivel partidista todavía no la hace con las personas porque tenemos una población muy prismada en cuanto a la ideología, en cuanto a lo que representa esos partidos políticos. No sé si lo que comentas se pudiera dar aquí en España verdaderamente. Mira, hay un punto en el que te tengo que dar totalmente la razón y es otra de las ideas que quería recoger, que es que polarizar funciona. Aquí y allí, polarizar sin duda funciona. Cuando la gente ve que hay grandes diferencias entre mi equipo, mi partido político y el otro, son menos propensas a cambiar el voto. Y eso lo vemos en Estados Unidos y lo veis también en España. Ahora menos por el sistema que hay, pero se sigue viendo. En Estados Unidos, Donald Trump a día de hoy tiene un índice de popularidad entre el 44 y el 48%. Nos puede sonar abajo, pero no nos fiemos, porque ese índice se ha mantenido completamente plano en los últimos 4 años. Tiene una base de votantes que ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, diga lo que diga el presidente de los Estados Unidos, no cambian su voto. Y ocurre exactamente igual con el bando contrario, con el partido político contrario. Ahí te tengo que dar la razón porque ellos lo saben y por eso juegan a polarizar. Y eso pasa exactamente igual en España. Hay partidos, hay personas que juegan a polarizar el mensaje. Y se me ocurren varias. Desde un lado y desde otro. Incluso dentro del propio gobierno, perdón por interrumpirte y acabo, se ven dos modelos de comunicación completamente distintos. Tienes a la ministra de Defensa haciendo autocrítica, teniendo una posición de Estado con un mensaje institucional claro, humilde, reforzando la labor de nuestras fuerzas y cuerpos, y con la del ejército, la de la UME, y asumiendo toda posible o todos los posibles fallos, y luego tienes otro modelo que es el de no hago nada mal, que algunos lo hay, ¿no? Entonces, el día y la noche, completamente. Sí, también comentaba, también hay que tener muy en cuenta que este es un año delicado para Estados Unidos en el sentido de que estamos en el camino de las presidenciales. En noviembre se van a celebrar elecciones presidenciales que van a Donald Trump contra Joe Biden. Se veía muy claro la posibilidad de que, porque la situación microeconómicamente parecía que iba bien en el país y que Donald Trump no iba seguramente a ser reelegido. ¿Tú ves la posibilidad de que los demócratas con Joe Biden tengan la opción de reforzar esta posible previsión y dar la sorpresa terminando con Joe Biden de presidente de los Estados Unidos? Creo que esa opción es muy remota,
Es posible, pero no probable, por lo menos a día de hoy. Para que ello ocurra, tiene que ocurrir dos cosas, o una de las dos cosas. Una es que haya una catástrofe económica. Es decir, ya se ha destruido en este país más de 30 millones de puestos de empleo. Si vamos a un escenario peor y vamos a un escenario sanitario en el que haya muchísimos más fallecidos, creo que eso puede suponer la no reelección de Donald Trump porque su votante no es que pase a votar a Joe Biden, sino que no vaya a votar. Eso puede darse. ¿Problemas que le veo a Joe Biden? Joe Biden hasta ahora representa la antítesis a Donald Trump, pero no hemos visto gran cosa. Aparte de eso, no tiene un mensaje contundente como si lo tenía Bernie Sanders. Bernie Sanders construyó una plataforma que se puede estar más o menos de acuerdo, pero tenía un mensaje muy contundente y muy claro. Y supo hacerlo llegar y movilizó a su votante. Sin embargo, Joe Biden, de momento, no ha sabido movilizar al votante joven y de momento está incluso que no sale apenas, no se le ve, no tiene voz, no tiene eco y está pendiente de cualquier tipo de error de Donald Trump. Por eso Donald Trump está tratando de replegarse ahora un poco. A nivel discursivo, la creación del discurso para las elecciones, estamos viendo en los últimos días, justamente ayer veía una declaración del secretario de Estado Mike Pompeo referido al tema de el coronavirus ha sido creado de forma por los chinos en un laboratorio. Hoy mismo, hace unas horas, leía también en una entrevista a un doctor de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, donde decía que no, que esto no está probado, que está probado de que es por causas naturales. ¿Crees que este va a ser la línea de acción del equipo de Trump en cuanto al discurso? Echarle la culpa a China. Creo que la estrategia que está siguiendo ahora esta administración de identificar a un enemigo extranjero, sin duda da rédito político. Y pongo un ejemplo. Cuando George Bush hijo era presidente y ocurrió el atentado del 11 de septiembre, su popularidad remontó por completo. Cuando George Bush decidió ir a la guerra y hacer una guerra contra Irak, su popularidad remontó. Cuando capturaron a Saddam Hussein, su popularidad remontó. Cuando identificas a un enemigo extranjero, en este caso puede ser China, las autoridades chinas o la propia OMS, en ese caso puedes conseguir unir a tu población y dejar que tu población identifique al enemigo fuera de tus fronteras. Esa es la situación más favorable para Donald Trump y yo creo que está intentando hacer eso. Al margen de que tengan inteligencia, que no lo sé, ni está comprobado, de que China haya podido mentir, haya podido falsear datos o haya podido ocultar datos. Eso no lo sé, la verdad. El tiempo dirá y las investigaciones del Congreso y el Senado dirán y mostrarán, el Comité de Inteligencia, pero es verdad que es una estrategia y es, al igual que te decía antes que polarizar funciona, identificar a un enemigo extranjero funciona. Y déjame que te haga una comparación, que no es exactamente igual, pero se puede comparar. Cuando el gobierno de España hace presión contra Europa y dice o coronabonos o Europa se puede estar equivocando, está identificando a un objetivo externo para que la gente diga, es culpa de ellos. A ver, esto no solamente se hace en Estados Unidos, se hace en muchísimos países, en España también, a otro nivel, evidentemente. Pero esto es una estrategia de marketing político sin lugar a dudas. Pues sí, la verdad es que sí, todo lo que nos comentas es muy interesante. Y también queremos, a ver si nos puedes comentar, como todos los que nos están viendo prácticamente son españoles, las medidas económicas que está tomando el Estado, los estados y demás, ¿cómo están incumbiendo en la sociedad? Por ejemplo, tenemos aquí una verdadera crisis derivada a que, por ejemplo, las personas que han sido despedidas con los ERTE no están teniendo, porque el Estado no tiene liquidez, no están pudiendo verse recompensados con estas prestaciones que le corresponden. Se ven noticias de que en Estados Unidos le están dando un cheque de $1,000 a cada ciudadano, de 500 si tienen un hijo. Verdaderamente se están haciendo estas medidas sociales para dar liquidez a las empresas y dar liquidez a las personas, puedan ir subsistiendo durante esta época de recesión y de paralización prácticamente. Mira, sorprende muchísimo que en un país que tradicionalmente se tiene el prejuicio de que no ayuda a las familias o que socialmente
ayuda menos que países que tienen un estado del bienestar desarrollado, como lo son la inmensa mayoría de naciones de Europa. Sorprende muchísimo que este gobierno, y en este caso con un acuerdo de demócratas y republicanos, pues los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes y los republicanos tienen la mayoría en el Senado, ambos en cuestión de días se han puesto de acuerdo para aprobar un macro paquete de ayudas económicas que no tienen precedente en la historia de Estados Unidos. Han aprobado ni más ni menos que 2 trillones de dólares. Esto es más del PIB de España, es 1,5 veces casi el PIB de España. Y en ello están incluidos cheques a toda la población con un umbral de renta medio o que no sea medio alto. Aparte, si te quedas desempleado, tienes una protección durante 4 meses consistente en 2.400 dólares al mes, que ojo, esto es más del salario que muchísimos estadounidenses perciben. Es decir, es un paquete que para lo que acostumbra Estados Unidos es muy ambicioso. Es más, te diría que es incluso más ambicioso que el de algunas naciones de Europa. Es algo, sin duda, que a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando sobre todo ahora están hablando de hacer un segundo paquete de ayuda y de estímulo con cheques y con ayudas fijas mensuales. Luego habrá que ver cómo se paga, quién lo va a pagar, habrá que subir impuestos, recortar mucho más no se va a poder recortar porque aquí no hay el mismo nivel de gasto público que en España, sí que lo hay en partidas como defensa, que es muy importante para ellos, pero es sorprendente, sin duda. Pues sí, la verdad es que sí. Si quieres nos vamos un ratito para España, para comentar también la situación política en Sí, España, que yo sé que tú pues también, hombre, eres de aquí y conoces seguramente a la perfección la situación política de aquí de España. Nos encontramos ahora en una situación en donde el gobierno tiene que prorrogar para, según las cuestiones médicas que nos están comentando, de que se debe prorrogar el estado de alarma para seguir estabilizando la curva, y hay una confrontación entre los partidos políticos que están amenazando al gobierno en votar en contra. Podemos hablar del Partido Popular, que ha perdido, bajo mi criterio personal, un poco la moderación de la necesidad de ese estado de alarma que yo creo que es necesario. Vox, lógicamente, con su política populista, bajo mi juicio, está también llevando a los extremos al país. ¿Cómo consideras tú que están actuando la oposición y cómo consideras tú que está actuando el gobierno en cuanto a comunicación informativa? Estábamos comentando antes de que por un lado tenemos a Margarita Robles, que es capaz de hacer autocrítica dentro del gobierno, de comentar que cualquier problema que haya dentro de su ministerio es su culpa, y vemos otro tipo de liderazgo de cualquier otro miembro del gobierno en donde no se hace ningún tipo de autocrítica. Me gustaría conocer tu opinión con el gobierno, pero también con la oposición, que creo que también es interesante comentarlo. mira, yo antes de contestar te diría que les haría una recomendación a todos los políticos en España, bien sea en gobierno, bien sea en oposición, bien sea a nivel estatal, bien sea a nivel de comunidad autónoma o bien sea a nivel local. Creo que cuanto más optimicen el uso de la palabra los políticos, mejor. Los ciudadanos ya están informados, tienen acceso a información, saben lo que hay. Por tanto, cuantos menos discursos de horas o de media hora, de 40 minutos hagamos con palabras vacías, palabras huecas, en el gobierno o la oposición, mejor. Dicho eso, que yo creo que es importante, a día de hoy no hay un gobierno con una actitud unánime ni una oposición con una actitud unánime. Depende dentro del gobierno y depende dentro de la oposición. Si nos vamos al gobierno, evidentemente hay dos partes diferenciadas, una es la del PSOE y otra la de Unidas Podemos. Aún así, dentro de la parte del PSOE hay dos formas de comunicar y de actuar. Vemos, por ejemplo, ejemplos como la de la ministra Margarita Robles o, por ejemplo, Nadia Calviño, y sin embargo, luego el otro día, en la sesión de control al gobierno, cuando se pedía un aumento de la prórroga, en el estado de alerta, el estado de alarma, vemos como la portavoz del Partido Socialista, Adriana Lastra, decía una cosa que era que pedía que la oposición sumara, remara, que se dejara de ataques de hostilidad, y sin embargo, esa es la teoría, lo que decía. Y el hecho que debe acompasar a la teoría las palabras, y no acompasaba, era una actitud hostil por su parte, atacando a diestro y siniestro
a toda la oposición en su conjunto. Es decir, atacando a Vox, atacando a Ciudadanos, atacando al PP. Es decir, no puedes pedir algo que luego tú no haces. En política hay algo que no se valora, por desgracia, que es la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Y eso lo he hecho en falta tanto en el gobierno como en la oposición. Igual en la oposición. Yo creo que hay ejemplos de oposición más responsable y oposición menos responsable. Los que se niegan a todo, los que en ningún momento van a proponer y los que están todo el rato con la calculadora política pensando en cómo voy a destrozar a este gobierno, lo siento, pero yo creo que no han entendido lo que está pasando. Y eso no tiene ningún tipo de utilidad. Y Pues eso no claro, lo digo con ningún afán de opinar políticamente, sino lo digo con un afán de analizar objetivamente lo que está ocurriendo. Y luego, sin embargo, aquellos o aquellas que estén tratando de remar, que estén tratando de, por un lado, apoyar al gobierno, pero a la par, evidentemente, haciendo crítica constructiva, como de momento me parece que es la actitud de Inés Arrimadas, me parece, el tiempo nos dirá si esto sigue así, pero creo que va en ese sentido, pues chapó, ¿no? Yo creo que una cosa es no poder, una cosa es criticar todo y otra cosa es no poder criticar nada. Igual dentro del gobierno, yo creo que hay figuras que están haciendo autocrítica, pero sin embargo hay otras que no. Y mira, hay algo que realmente me frustra. Y es que os voy a recomendar un libro. Este libro, Vender la moto. ¿Por qué recomiendo este libro? Cuando sin embargo no me ha gustado nada el libro. Porque expresa a la perfección las estratagemas de manipulación que se siguen. Cuando se deja de usar la racionalidad, cuando se pasa a repetir datos que no son verdad, pero se pasan a repetir y a repetir y a repetir para que calen en la sociedad, estamos haciendo un mal uso del marketing político y estamos haciendo un mal uso, una mala práctica. Y esto lo vemos a veces en nuestro presidente del gobierno. Entonces, eso creo que no nos podemos permitir. Y eso creo que tampoco ayuda a la oposición. Dicho lo cual, como ya decía, creo que una oposición bronca que no tenga ganas de sumar y que solamente saque la calculadora política, creo que no comprende, no entiende que todo ha cambiado, que los partidos políticos cada vez van a importar menos y que van a importar cómo se comporten a nivel personal cada político. la verdad es que me encantaría, sinceramente me encantaría que eso fuera aquí, eso fuera así aquí también. Creo que es muy necesario que el político pueda acercarse mucho más al ciudadano, que una persona no vote una lista. Siempre se da esa circunstancia en donde, por ejemplo, yo que soy de Málaga, uno en las campañas electorales, pues, eh, preguntas o te interesas por la ideología política de alguna persona y se cree que a lo mejor votando desde la circunscripción de Málaga estabas votando a Albert Rivera, estabas votando a Pablo Iglesias, estabas votando a Pedro Sánchez y realmente no conocías a ese político, ese número uno de la lista, número dos de la lista que iba verdaderamente representarte y creo que es muy importante esa cercanía que tiene que tener el político con el ciudadano. Animo también a todas las personas que están siguiéndonos en directo a comentarnos, a reflexionar juntos. Como sabéis, este es un espacio de reflexión, de aprender, de desconexión, sobre todo. A mí me sirve sobre todo para desconectar y aprender muchísimo de todo lo que nos estás comentando. Me gustaría abordar un poco, a nivel geopolítico, esta crisis del coronavirus está haciendo que, lógicamente, por primera vez en la historia se haya paralizado el mundo entero. Está afectando en gran medida a todo el mundo, se podría decir. Sin embargo, los índices de crecimiento, por ejemplo, de China se van a mantener estables, no estables este año, sino que van a seguir en crecimiento. Y como ellos se supone que han abordado bien el coronavirus y que han sabido, pues, coger bien las riendas del asunto, va a ser un país en donde va a seguir habiendo crecimiento. Entonces te quería comentar, ¿cómo crees tú que va a ser un poco la tendencia de futuro a nivel geopolítico de la situación? ¿Estados Unidos va a perder ese liderazgo que tanto se le caracteriza? Es la potencia económica, tiene las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Cuestiones derivadas al 5G, vemos como, por ejemplo, una empresa china es la que está dominando a nivel, como Huawei está dominando toda la implantación de esta tecnología 5G, que muchas conspiracionistas, incluso de Estados Unidos, hablan de que el 5G es el causante del coronavirus. ¿Cómo crees tú que se va a desenvolver un poco? Yo sé que es una pregunta complicada y reflexiva, y incluso simplemente de opinión. ¿Cómo crees tú que se puede desenvolver este futuro más inmediato? Pues mira, sin ser un experto en geopolítica,
que yo en ese caso recomiendo seguir a Pedro Baños, que es coronel del Ejército de España en la Reserva y ha sido jefe de Me estoy leyendo inteligencia su libro, me estoy leyendo en su libro. Europa. Pues mira, aprovecho para recomendarlo, no sé si es este, Vamos a El dominio recomendarlo. mundial, de Pedro Baños. El dominio Mira, mundial. me parece súper útil este libro porque él da con estratagemas de manipulación mediática, que precisamente comentaba antes algunas, que es la de aburrir a la población, infantilizarla, todo eso lo recoge en este libro, súper útil, y de verdad que él es una eminencia en geoestrategia, yo no lo soy, pero te doy mi humilde opinión. Creo que todo va a cambiar muchísimo tal y como lo conocemos, pero si hay algo de lo que podamos estar seguros al 100% es que Estados Unidos no va a pasar la batuta a cualquier precio. Es decir, la historia nos demuestra que siempre que un imperio ha emergido, el otro imperio, el que estaba en ese momento, el que era el número uno, siempre se ha opuesto, ha tenido cierta resistencia, ha habido una guerra, por hablar claro. En este caso, la guerra no tiene por qué ser convencional. Puede ser una guerra económica, que ya la hemos tenido, puede ser una guerra tecnológica, que la estamos teniendo por el 5G, con ciberespías y un largo etcétera, que afecta en la política, porque no se nos olvide algo. Este año tenemos elecciones presidenciales aquí. Y si todo sigue así, van a tener que votar electrónicamente. Si votan electrónicamente y no hay un sistema con una tecnología tipo blockchain, que yo creo que no lo va a haber, no va a haber tiempo de implementarla o no va a haber voluntad de implementarla, el sistema democrático de Estados Unidos es vulnerable a ataque de terceros. ¿Y a quién le puede interesar? Bueno, pues ahí dejamos, ¿no? Lo Bueno, dejamos un abierto. poco Es para decir, opinión de cada uno. También creo que este coronavirus está paralizando el sistema de censo de Estados Unidos, que es un sistema que tiene que irse actualizando y que sí, que me imagino que va a poner en grave peligro pues este procedimiento que tienen que haber para contabilizar y hacer el censo de todas las personas que tienen que votar. Me preguntan por aquí cuestiones relativas al fake news. ¿Cómo crees tú que los gobiernos tienen que hacer frente a los fake news? Nos encontramos en una circunstancia en donde, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que afectó en gran medida a las elecciones pasadas. ¿Crees que puede suceder otro Cambridge Analytica? ¿Cómo animarías tú a la gente a que hiciera frente cada uno con los recursos que tenga a las fake news? creo que no es que lo pueda ver, creo que ya lo está viendo. O sea, no me cabe la menor duda de que hay organizaciones externas, incluso internas, que tratan de identificar a su público objetivo y tratan de viralizar contenido de la última frase, lo que dijo en ese momento, cortan el vídeo y te lo ponen enfrente para que tú te polarices y votes en contra de ese candidato o al contrario. Eso por un lado. Creo que a la hora de tratar las fake news, un tema tan complejo, debemos tener cierta reticencia cuando nos dicen que va a haber una agencia que controle qué es veraz y qué no es veraz. A mí eso me preocupa. Me preocupa porque el tratamiento de datos fiables lo vemos muchísimo en debate. Y cuando tienes a alguien que te dice lo que es veraz y lo que no, genera una discusión. En primer lugar y planteo, ¿hay alguien que controle la neutralidad y la independencia de esa agencia? Y en segundo lugar, ¿hay alguien que controle y audite si es veraz o no lo que publica esa agencia? Es decir, yo creo que sería más útil, más efectivo, más transparente intentar generar información de calidad a intentar controlar el acceso a la información. Creo que una población formada, una población culta, puede discernir lo que es cierto de lo que no. Y un consejo básico, es muy difícil a veces saber lo que es cierto al 100%. Pero cuando vemos titulares clickbait que nos incitan a pensar en la consecuencia tras leerlos, eso la verdad que lo cogería con pinzas. Cuando sacamos conclusiones rápidas, todo eso lo pondría en cuarentena. Sin embargo, cuando hay algo que nos hace pensar, cuando hay algo que nos hace replantearnos nuestros pensamientos y nuestra postura ideológica, y nos hace reflexionar enseñándonos evidencias, enseñándonos razonamientos, ahí estamos probablemente ante información interesante. Pero repito, cuando son informaciones que nos cabrean, que nos hacen sacar una conclusión en 3 segundos sin ver el contenido, yo de eso directamente lo cerraría y mucho más si es una cadena de WhatsApp de mensajes. Eso sí que lo descartaría por completo.
es una cuestión que de verdaderamente creo que se tiene que enfrentar un poco con la educación digital que lógicamente muchos nativos digitales podemos tener. Pero bueno, es cierto que pues, hay personas mayores o personas de cualquier edad que sí, que sí les cuelan este tipo de fake news. Yo a diario pues lo comento, por ejemplo, ahora mismo que estoy pasando el confinamiento con mi abuela, como me va comentando las noticias. Yo aprendo mucho de mi abuela porque me va comentando las noticias que van dando y voy aprendiendo de, oye, mira cómo están llegando a las personas. Es una pena. El otro día me dijo que el próximo partido que iba a gobernar en España iba a ser Vox. Esperemos que se equivoque desde mi punto de vista. No sé tú el primer ideológico y tampoco te lo quiero preguntar aquí en público. Pues la verdad que bueno, como te quería comentar, era un espacio pues bastante ameno, tampoco queremos que sea un directo largo. No, normalmente en otros directos, por otras experiencias, a veces se conectan más personas. Y bueno, animo a todas las personas que nos están viendo a hacer cualquier otra cuestión más, cualquier otra reflexión para que la podamos abordar, para que sobre todo Alejandro pues nos pueda comentar. Yo te agradezco desde aquí Mira, toda sí, sí. este encuentro que hemos tenido y bueno, coméntame lo que tú quieras. No, no, perdona. Hay algo que quería comentarte. Si tenemos unos minutos, te comento. Yo creo que puede ser interesante. Sí, claro. En Estados Unidos hay algo que es curioso. Si coges la Constitución de los Estados Unidos, te vas a su segunda enmienda, que es la que recoge que se puede portar armas, que se puede llevar armas para defensa propia, pues eso creo que explica mucho de la situación a día de hoy, fíjate. Porque en Estados Unidos hay un concepto de la libertad que no hay en Europa, es distinto. La libertad del individuo está por encima de cualquier otra cosa. Incluso cuando en mi libertad a veces coarta la tuya. Como puede ser, por ejemplo, que milicianos o gente entren en el Congreso en Illinois y con rifles semiautomáticos pues intenten persuadir a congresistas de levantar el estado de alarma y levantar el confinamiento. Es decir, yo creo que eso también explica mucho algunos comportamientos que vemos en Estados Unidos. Creo que hay un concepto de la libertad digna de analizar que dista un poco de lo que se concibe en Europa. Y eso creo que deberíamos reflexionar. Cuando vemos a determinados comportamientos en Estados Unidos, tenemos que ponernos las botas de un estadounidense para intentar entender con sus valores el contexto en el que estamos, ¿no? Y si me permites, hago una última recomendación de un libro que lo recomiendo siempre Claro, y no me sí, cansa, todo lo que quieras. no me cansaré de recomendar, que es El arte de tener la razón, El arte de tener razón de Schopenhauer. Schopenhauer se dedicó durante años a analizar debates, a analizar discusiones políticas en bares, en tertulias, y llegó a muchísimas conclusiones. Incluso recogió una serie de estratagemas para ganar cualquier discusión. Pero una de las conclusiones a las que llegó y con la que me quedo yo viendo este panorama es que el que combate, el que discute, no combate en pos de la verdad, combate en pro de su tesis. Y eso, a día de hoy, es lo que vemos en política, en España, en Estados Unidos y en muchísimas otras naciones. Vemos a políticos que muchas veces combaten en pro de su tesis, a veces solamente para machacar al otro, pero no combaten en pro de la verdad, en pro de la evidencia empírica. Es decir, un ejemplo, ¿estás haciendo test o no estás haciendo test? ¿Estás preparado o no estás preparado? ¿Esto es un hoax o no es un hoax? ¿Económicamente estamos bien o estamos mal? Ese tipo de cuestiones tan básicas no habría que politizarlas. Sería una respuesta de sí o sí porque o no porque. Entonces, yo recomiendo leerlo porque da que pensar y porque al final la defensa de la verdad nos compete a todos los ciudadanos. Y bueno, ya Creo por que último te había... quiero comentar, sí, que te iba a comentar esa pregunta, quiero comentarte ya esa última pregunta que nos están haciendo, para que nos comentes cuáles crees tú que son las fortalezas de Joe Biden y aparte me gustaría saber también quién crees tú el perfil que deba tener pues su vicepresidente o su vicepresidenta. Las fortalezas de Joe Biden para algunos es que representa un perfil moderado, un perfil de centro, con experiencia, que eso es muy importante para este cargo, porque ya fue vicepresidente de Obama, y también que tiene el apoyo del establishment y tiene un amplio apoyo de la inmensa mayoría de los candidatos. Eso creo que es una fortaleza sin duda. Por otro lado, ¿a quién crees que debería situar como candidata a vicepresidenta en su ticket electoral? Bueno, entonces ya estamos acotando a candidata. En ese caso,
a mí hay una candidata que me llama muchísimo la atención, creo que tiene un perfil súper poderoso, que es Kamala Harris, senadora por California. Escribí un artículo sobre ella precisamente, analizando la posibilidad de que ella fuera la próxima presidenta de los Estados Unidos. Parece que me equivoqué, lógicamente, pero creo que tiene un perfil potente. Y luego que aquí, a la hora de elegir al vicepresidente o vicepresidenta, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Y es el perfil demográfico, el perfil, la raza, el sexo, el color, el origen, todo eso importa muchísimo aquí en Estados Unidos. Hay que tener fibra, hay que tener sensibilidad, hay que saber conectar con los distintos colectivos, porque aquí los colectivos importan muchísimo. Aquí, sin el apoyo del votante afroamericano, no ganas unas elecciones. Y aquí, sin entender al votante hispano, es probable que tampoco ganes unas elecciones o que no ganes en estados como Texas o swing states como Florida. Estados que pueden ser demócratas o republicanos, como es el caso de Florida. Es decir, creo que podría ser un acierto, puede haber otras candidatas, pero creo que podría ser un buen acierto y si fuese un hombre, me iría por Beto O'Rourke, sin duda. Porque creo que representaría lo que comentaba antes y creo que conectaría con el público joven y sobre todo con la gente más apolítica, la gente que está cansada de la forma de hacer política. Pues te agradezco muchísimo todos tus comentarios. Siempre se ha dicho que en Estados Unidos un presidente no puede ganar si no tiene el apoyo de Florida, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo he escuchado, el apoyo del estado de Florida. Y bueno, lógicamente la población latina y afroamericana, pues cada vez tiene, sobre todo la latina, cada vez tiene mucha más importancia en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por compartir conmigo este espacio. Te puedo decir que he aprendido muchísimo, sinceramente muchísimo de los datos que estabas comentando han sido completamente nuevos para mí, datos relativos a la popularidad de Estados Unidos, a las cuestiones derivadas con los candidatos demócratas, los distintos perfiles que hay. Uno aquí no recibe información, si uno no busca externa, no recibes con facilidad información de esas características. A lo mejor se quedan con el meme viral del comentario de Donald Trump referente a inyectar cuestiones en los pulmones. Eso es lo que termina llegando aquí. Pero bueno, te lo agradezco pues enormemente nuevamente y bueno, voy a aprovechar también el espacio para comentar también que el próximo sábado también vamos a tener otro encuentro aquí a las 12 de la mañana con el alcalde de Torremolinos para abordar los retos del turismo. Qué bueno. Nuestro municipio que se dedica al 90% del sector pues es turístico para ver cómo va a ser afrontar ese reto turístico que tenemos por delante. Te agradezco nuevamente, que me están aquí llegando WhatsApp. Tuve la oportunidad de conocer al alcalde, siempre se ha volcado con todas las actividades de debate en Málaga. Me parece una gran persona y además un político muy respetado en todos los espectros políticos, a derecha e izquierda. Eso dice mucho de su liderazgo. Y luego decirte una última recomendación y ante todo darte las gracias por organizar este encuentro, felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. Me parece que hay que seguirte la pista mucho más si cabe. Así que enhorabuena y te doy toda la fuerza para que sigas con ello y comentarte. No leamos titulares, no leamos prensa sensacionalista o un lado u otro. Recomiendo ver dos ruedas de prensa. Una de Donald Trump por las tardes de aquí o una de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, por la mañana. Vean la rueda de prensa y saquen sus conclusiones. Pero intenten estar alejados de esos titulares clickbait de conclusiones fáciles. Pues muchísimas gracias. Simplemente matizar, no sé si me expresé mal o lo entendiste mal, la entrevista con el alcalde de Torremolinos. Creo que está perdón. al alcalde de Málaga, ¿no? Sí, entendí el de Málaga. Está muy metido en el mundo de debate con Miguel Ángel Ruiz y tal, y con Cánovas. Sí, eso es. Así que bueno, pues te agradezco el encuentro y nada, estamos en contacto y a ver si nos vemos, que no nos conocemos en persona. Hemos hablado siempre por WhatsApp o por estas movidas. Ojalá sea pronto, Víctor. Te mando un abrazo. Igualmente. Sobre todo que estemos todos bien, de salud. Os deseo lo mejor a todos. Y nada, te seguiré la pista en tus próximos Insta Live. Yo también leo tus artículos y tus comentarios que haces en Twitter. Y si quieres, también comentas tus redes sociales para las personas que estén viendo, pues que te puedan seguir. Seguro. En Twitter me pueden encontrar como Alejandro_Ibago, igual que mi perfil ahora en Instagram. Y en Facebook me pueden encontrar como Alejandro Ibáñez Gómez. Perfecto. Pues estamos hablando, Alejandro. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo.